Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Durante mucho tiempo acudir al psicólogo ha estado lleno de prejuicios, menos mal que están cambiando las cosas, pero es verdad que durante un tiempo se conectaba con problemas graves y así que la gente que acudía lo ocultaba. El caso es que en los últimos años algo está cambiando a mejor, se habla más de salud mental, cada vez más personas entienden que la salud mental es tan importante como la física y por lo tanto hay que acudir a expertos que nos puedan ayudar. Y sobre todo se ha desconectado eso de ir al psicólogo con es una cosa de locos y sobre todo es una cuestión que podemos acudir y sobre todo nos va a aportar mucho a nuestra vida. Hoy en Psicología para la Vida, una nueva sección que queremos tener con expertas en psicología, vamos a hablar con María Rebollo, que es directora del Centro de Psicología en mí de Colmenar Viejo, sobre todo para preguntarla sobre cómo es este proceso al que acudamos, sobre todo si a lo mejor no lo hemos hecho alguna vez, justamente esos prejuicios. María Rebollo, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien, encantada de estar aquí. Igualmente, la verdad es que tenemos unas ganas enormes de hablar contigo porque es verdad que esto de la salud mental, se está hablando mucho últimamente, pero todavía hay gente que no se ha enganchado a esa situación y sobre todo que pueda tener esa idea de que es una cuestión solamente a la que van los locos para tratarse. Sin embargo, es una cosa importante que podemos hacer todos. ¿Por qué ha costado tanto cambiar esa percepción? Bueno, yo creo que sobre todo porque venimos de un modelo médico donde todos los problemas de salud mental se asociaban con la enfermedad, ¿no? Entonces, si tengo una enfermedad, soy un enfermo. Y eso es lo que ha cargado de estigma y ha llevado al aislamiento y a la ocultación de todos los problemas de salud mental, que al final se vivían muy en privado, ¿no? Y de una forma bastante más dolorosa de lo que lo hacemos ahora. Bueno, todo esto en los argentinos, ¿no? Que desde hace tiempo ya lo tienen como más incluido dentro de su sociedad y lo llevan como más normalizado. Es verdad que en los últimos tiempos parece que ha cambiado, ¿no? Hablar de salud mental. ¿Qué factores crees que han contribuido a este cambio? Bueno, como en todo, son muchos factores, ¿verdad? Que al final somos como receptores de muchas cosas, pero quizás ese modelo que haya cambiado tanto para la medicina como para el resto de los profesionales sanitarios, ¿no? Que es cambiar a un modelo biopsicosocial, ¿no? Donde nos pasan cosas en el cuerpo, nos pasan cosas que tienen que ver con nuestra personalidad, nuestras habilidades, nuestra forma de resolver y tiene que ver también con nuestro entorno, con cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces yo creo que eso ha hecho también que normalicemos mucho, que nos pasen cosas, que sea algo que podemos compartir con el que tenemos al lado, ¿no? Porque también le pasan cosas y eso nos ha ayudado mucho a reducir ese estigma. También ha habido un proceso de normalización y de visibilización de todos los problemas, desde los que podríamos llamar más graves a los más cotidianos y esa visibilidad también ha hecho que todos encontremos fácil hablar de lo que nos pasa, ¿no? Incluso algunos personajes más conocidos, públicos, también hablan mucho de sus procesos de terapia o de qué cosas les han llevado a consultar con un profesional. Y bueno, luego vivimos todos, tuvimos una experiencia global, ¿no? A nivel mundial, que fue la pandemia del COVID, que también nos puso mucho en contacto con nuestras necesidades personales, con nuestro malestar, con todo lo que reducíamos, ¿no? De nuestro entorno social y ahí hizo que pudiéramos hablar mucho más de ello. Bueno, muchas veces pensamos en que acudir al psicólogo es por algo grave, ¿no? A lo mejor dependencias o este tipo de situaciones, ¿no? Pero hay que empezar a derribar esa idea, ¿no? Aunque pensemos que todo vaya bien, a lo mejor hay alguna cuestión que puede ser mejorable, ¿no? En nuestra vida porque podamos acudir a un experto psicólogo. Sí, aquí habría quizás algunos matices, ¿no? Porque sí es verdad que si sentimos que algo no va bien,
pues ahí ya tenemos una sensación a la que poder escuchar y que nos puede guiar a pedir ayuda, también ayuda profesional, ¿no? Pues a veces en nuestro entorno no podemos encontrar las respuestas que necesitamos, ¿no? O ese apoyo o ese soporte, o esa experiencia también de una persona que desde fuera te va a ayudar a entender qué es lo que te está pasando y hacia dónde puedes tirar, ¿no? Yo creo que sí que para todos a nivel personal nos puede ayudar en un momento dado tener una experiencia más que una experiencia con persona algo puntual, ¿no? Romper esa barrera de consultar y de hablar de nosotros mismos, ¿no? Pero sí que el matiz que yo introduciría es no ir hacia la perfección. A todos nos pasan cosas, no pasa nada, podemos convivir con nuestro malestar, podemos gestionar y podemos resolver, pero cuando sentimos que esas capacidades propias y esos recursos ya no están siendo suficientes y en nuestro entorno tampoco encontramos lo que necesitamos y empieza a generarnos problemas que interfieren en nuestra vida, en nuestro desarrollo personal, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, ahí sí, ahí es el momento de poder consultar. Bueno, ¿y qué descubre una persona cuando empieza ese proceso terapéutico con un psicólogo que quizás no imaginaba antes de acudir? Bueno, la experiencia un poco compartida a nivel profesional es que vemos que las personas pueden encontrar muchas veces y afortunadamente el origen a muchos de los problemas que llevan acarreando durante mucho tiempo. Eso es muy liberador, eso da mucho sentido, eso te ayuda mucho también como a identificarte, ¿no? En quién eres, lo que has vivido, construir tu propia historia de vida, ¿no? De una forma más saludable, más amable, más integrada, y eso suele ser una experiencia muy interesante. Pero yo creo que sobre todo lo que encontramos y que no nos esperamos es cuáles son nuestros pilotos automáticos. Qué cosas hacemos para funcionar y para responder a la mayoría de las cosas que nos pasan y que generalmente nos llevan a situaciones muy parecidas una y otra vez. Entonces, cuando hacemos ese clic de ver qué es lo que estoy haciendo siempre y qué puedo hacer ligeramente diferente, ahí es donde la experiencia de la terapia es muy reveladora, ¿no? y muy enriquecedora. Bueno, y ya por último, para quienes todavía tienen cierto reparo, ¿no? en acudir al psicólogo, a pedir ayuda psicológica, ¿qué les diríamos para animarles a dar ese primer paso? Claro, lo primero que pienso cuando me haces esta pregunta es que es normal que tengamos reparo, que tengamos miedo, que llevamos mucho tiempo protegiendo algo que es muy íntimo y muy personal y lidiando con ello lo mejor que hemos podido y que hemos sabido, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que diría es que la experiencia de la terapia es encontrarte con otro ser humano, ¿no? Los profesionales también sentimos vergüenza, también sentimos miedo, tenemos nuestras cosas, ¿no? Y podemos entender que sucedan esas emociones, ¿no? Entonces sería lo primero ser muy amable con uno mismo, saber que has hecho todo lo que has podido hasta ahí y lo has hecho bastante bien, pero es el momento de pedir ayuda. Y yo quizá lo que dejaría es una pregunta en el aire, ¿no? Si pudieras resolver ahora o empezar a trabajar en lo que necesitas, ¿lo harías? Muy bien. Bueno, pues hoy hemos tenido este contacto, ¿no? con la psicología y sobre todo con María Rebollo, directora del Centro de Psicología en mí de Colmenar Viejo. ¿Dónde estáis exactamente? Estamos en Santa Teresa de Ávila. En la urbanización tenemos 2 ubicaciones, un local a pie de calle, que es donde empezamos, y luego tenemos también otro espacio un poco más grande, con varios profesionales y con un trabajo interdisciplinar que puede ayudar mucho a cualquier persona que se acerque. Bueno, pues si te parece, quedamos otro día para conocer un poquito más sobre temas de psicología, sobre diferentes aspectos, que habrá una gran cantidad de áreas y que todas son como muy interesantes. Hasta la próxima. Encantada, Fran.